Me estás diciendo que regularmente quedan inconscientes durante un tercio de sus vidas y alucinan vívidamente durante ese tiempo. ¿Y creen que somos los raros? El tercer ojo del capitán Thiel se movió con incredulidad mientras se desplazaba por él. Informe de xenobiología. Eso ni siquiera es la mitad, señor. La teniente CLE ajustó su aparato respiratorio. Los chasquidos metálicos de sus mandíbulas, puntuando sus palabras, llaman a este estado sueño y se ponen de mal humor. Si no tienen suficiente, también pueden morir por falta de él. Literalmente mueren por no alucinar lo suficiente. Los dos oficiales valarianos estaban de pie en la plataforma de observación de la nave diplomática interespecies Convergencia Armónica, mirando a través del cristal cuántico unidireccional mientras la delegación humana desempacaba sus pertenencias en los aposentos de invitados. Esto marcó la 57ª especie en unirse a la Confederación Galáctica en su historia de 12.000 ciclos y posiblemente la más desconcertante, fascinante y perturbadora en igual medida, murmuró él. Capitán, ¿qué está haciendo ese ahora? Apuntó con un tentáculo hacia una hembra humana que parecía estar insertando pequeños objetos en sus canales auditivos. Según nuestra sesión informativa, a eso lo llaman escuchar música. Exponen intencionalmente sus receptores auditivos a patrones organizados de ondas sonoras. Por placer, a veces incluso mueven sus cuerpos rítmicamente en respuesta. ¿Quieres decir como un ritual de apareamiento? No necesariamente. A veces es apareamiento adyacente, pero a menudo es solo por diversión. El exoesqueleto del capitán Thiel se estremeció. Diversión, cierto. El capitán había estado en la diplomacia seno durante más de 40 ciclos. Había conocido especies que se comunicaban a través de luz polarizada, seres compuestos principalmente de gas sensible y alguna vez una civilización de hongos telepáticos. Sin embargo, los humanos constantemente lograron sorprenderlo de maneras que desafiaron su comprensión fundamental de lo que constituía el comportamiento racional. ¿Qué más dice el informe?, preguntó, incapaz de apartar la mirada de los humanos cuando uno de ellos comenzó a manipular un dispositivo que hizo que el agua en su hábitat fuera extremadamente caliente. Entonces, intencionalmente sumergió materia vegetal en ella antes de beber el líquido resultante. Bueno, señor, son en su mayoría agua, como usted sabe, aproximadamente 60% bolsas que caminan principalmente de agua. Con delirios de grandeza, el capitán chasqueó sus mandíbulas en lo que pasó por una risa entre los de su especie clásica forma de vida basada en carbono. Arrogancia, sí, pero hay más. Tienen una estructura esquelética hecha de calcio dentro de sus cuerpos. Sí, señor, un endoesqueleto, pero aquí está la parte verdaderamente extraña. En realidad, consumen otras formas de vida basadas en calcio para fortalecer sus propias estructuras internas. Los cromatóforos del capitán brillaron de color amarillo pálido. El equivalente valariano de levantar una ceja. Estás diciendo que comen parientes. No exactamente parientes, señor, especies diferentes, pero sí consumen criaturas con composiciones biológicas similares. Para fortificarse lo llaman beber leche o comer queso. Bárbaro. Hay más. Exponen periódicamente su membrana externa, su piel, a la radiación de su estrella local intencionalmente hasta que cambia de color, como una especie de mecanismo de defensa. No, señor. Por motivos estéticos lo llaman broncearse. El capitán Thiel emitió una vibración de baja frecuencia de incredulidad. ¿Alguna otra peculiaridad encantadora que deba conocer antes de la ceremonia oficial de bienvenida? La teniente CLE consultó su tableta de datos. Expulsan aire con fuerza de sus sistemas respiratorios cuando se divierten produciendo un sonido que llaman risa. No se alarme si esto sucede. No es un ataque. También derraman lágrimas periódicamente. Expulsan el exceso de solución salina de sus órganos ópticos cuando experimentan emociones fuertes. Emociones. ¿Quiere decir que no han evolucionado más allá de eso? Al contrario, señor. Parecen haber construido toda su civilización a su alrededor. Su arte, música, literatura, incluso sus sistemas políticos. Todos son construcciones fundamentalmente emocionales. Primitivo. El capitán se burló rascándose las carpas pensativamente. Sin embargo, han logrado viajar más rápido que la luz. Curiosa contradicción. Ese es en realidad uno de los puntos que nuestros psicólogos se nos encuentran más interesantes. C dijo que su voz bajó una octava en emoción académica. Son simultáneamente primitivos y avanzados. Su progresión tecnológica ha superado con creces su evolución biológica y psicológica. Es una combinación peligrosa, murmuró el capitán. Sí, pero potencialmente valiosa para la Confederación. Su imprevisibilidad tiene ventajas. La mente colmena de Thiel los describió como entidades del caos que ocasionalmente producen momentos de brillantez impresionante. Los orianos lo sabrían después de haber luchado 3 guerras con ellos. 4 guerras. Señor, el informe se actualizó ayer. Los cromatóforos del capitán Thiel pasaron por un espectro de púrpuras preocupados. 4, pero el último despacho diplomático fue hace 18 unidades estándar.
Aparentemente hubo un malentendido sobre los derechos mineros en el sector Cygnus. Los humanos se opusieron a que se los describiera como negociadores predecibles y lanzaron lo que llamaron una ofensiva económica sorpresa y ganaron. Señor, el Zilan se sentó en 3 asteroides. Y emitió una disculpa formal. El capitán miró a los humanos con un cansancio renovado. Uno de ellos ahora estaba de pie sobre sus manos y piernas apuntando hacia el techo mientras otros miraban y hacían esos extraños sonidos de risa. ¿Están funcionando mal? Preguntó. No, señor, lo llaman yoga. Aparentemente les ayuda a mantener la flexibilidad física y la calma mental invirtiéndose contra las fuerzas gravitacionales. Sí, señor, hacen muchas cosas que parecen contraintuitivas. Las rendijas de respiración del capitán se ensancharon en resignación. Muy bien, procedamos con la ceremonia de bienvenida. Pero estén atentos si comienzan a perder fluidos de sus órganos ópticos o expulsan aire con fuerza. Quiero protocolos de seguridad listos. Sí, señor, aunque debo mencionar una cosa más. ¿Qué pasa ahora? Teniente, han solicitado traer algo llamado perros a bordo. Aparentemente, son especies de compañía no sensibles que los humanos mantienen para apoyo emocional. Absolutamente, no. Este barco mantiene estrictos protocolos de cuarentena, señor. El informe diplomático recomienda específicamente acomodar esta solicitud. Los humanos considera a estos perros como miembros de la familia. Negar su presencia podría hacer que nuestra relación comience de manera desfavorable. El exoesqueleto del capitán ZS crujió cuando se desplomó. Ligeramente bien, pero permanecen contenidos en los cuartos humanos y escaneos bioquímicos completos cada 6 horas. Hay una cosa más sobre los perros, señor. Los humanos han criado selectivamente a estas criaturas durante miles de años para mejorar ciertos rasgos, lo que resultó en cientos de variedades diferentes, desde versiones en miniatura que llevan en contenedores hasta especímenes enormes de casi la mitad de su tamaño. Diseñaron especies de compañía rápidas, sí señor, algunas con fines prácticos originalmente para cazar, protección, recuperar objetos, pero ahora principalmente para compañía, así que crearon cientos de subespecies de otra forma de vida, solo para tener algo que los amara incondicionalmente. La voz del capitán tenía una nota de incredulidad. Esa es una evaluación precisa, señor. El capitán se quedó en silencio durante varios momentos, sus 3 ojos fijos en los humanos. ¿Sabe lo que más me molesta, teniente? ¿Qué es eso, señor? El hecho de que estoy empezando a encontrar su irracionalidad casi entrañable. Así es como empieza, señor. La delegación arcturiana dijo lo mismo 2 ciclos después. La mitad de su núcleo diplomático había adoptado a estas criaturas caninas y comenzó algo llamado una liga de fútbol de fantasía con los humanos. Mantendré una distancia profesional apropiada, teniente. Ahora preparémonos para la ceremonia y, teniente, señor, si empiezo a encontrarlos encantador, tiene mi permiso para sedarme. El embajador Jackson Miller se ajustó la corbata por 6ª vez, un hábito nervioso que nunca había logrado quitarse a pesar de 20 años en el cuerpo diplomático. El espejo reflejó a un hombre de unos 50 años plata, comenzando a entretejerse a través de su cabello oscuro, líneas de experiencia grabadas alrededor de sus ojos. Deje de inquietarse, Jack, dijo la comandante Olivia Blackwell, la atache militar asignada a la misión como líder de seguridad. Mantuvo la postura rígida y la mirada vigilante que se había convertido en una segunda naturaleza durante sus 15 años con operaciones especiales de la Fuerza Espacial. ¿Te ves bien? No se trata de lucir bien, Liv, se trata de hacer el derecho. Impresión. Este es el primer rostro de la humanidad. Tuf se enfrenta al Valarian. Los materiales informativos los describen como hiperformales y sensibles a los gestos que podrían interpretarse como caóticos, que es exactamente la razón por la que asignaron un escuadrón de Golden Retrievers como nuestro núcleo diplomático, bromeó el Dr. Thomas Williams, el xenobiólogo que estaba intentando actualmente convencer a su rebelde masa de rizos para que se convirtiera en algo que se aproximara a lo profesional. A los 34 años era el miembro más joven, de mayor antigüedad de la delegación, brillante, pero con una tendencia a la irreverencia que simultáneamente impresionaba y aterrorizaba a sus superiores. Técnicamente un grupo de retrievers, se llama riqueza, ofreció a la doctora Abigail Jones, la experta en lingüística, sin levantar la vista de su tableta donde estaba revisando los protocolos de salud Valarian. Por milésima vez, y por favor, no bromee sobre los perros. El capitán ya parece preocupado por permitirle subir a bordo. Bueno, el cohete tiene inmunidad diplomática ahora, ¿no? Muchacho. Thomas rascó detrás de las orejas a su perro de servicio, un labrador chocolate, que respondió con un entusiasta movimiento de cola. Además, ¿cómo se supone que vamos a convencer a los insectoides alienígenas de que vale la pena hablar con ellos, si ni siquiera podemos llevar al mejor amigo del hombre de la misma manera que siempre lo hacemos? Dijo Jackson, finalmente deteniendo sus ajustes de corbata, al ser lo suficientemente impredecible para ser interesante, pero lo suficientemente confiable para ser confiable. Ese es el superpoder de la humanidad, ¿no?
Olivia reflexionó mientras revisaba el arma ceremonial que se le permitió usar como parte de su uniforme formal. La especie de Schrödinger es simultáneamente el aliado más prometedor de la galaxia y su comodín más preocupante. Prefiero pensar en nosotros como los monos del caos del universo. Thomas sonrió ahora atando instrumentos científicos a su cinturón, tirándonos a cualquier sistema y observándonos. O lo estrellan espectacularmente o lo optimizan más allá de todo reconocimiento. Ambos son suficientes, Jackson. Aunque una sonrisa tiró de sus labios, recuerda lo que está en juego. La Confederación controla el acceso al 70% de los mundos habitables conocidos en nuestro sector. La membresía significa supervivencia para nuestros esfuerzos de expansión sin mencionar el acceso a su tecnología médica, agregó el Dr. Marcus Lee, el médico de la delegación y especialista en biotecnología. Un hombre tranquilo y metódico de 45 años, había pasado la última década estudiando fisiología alienígena. Sus técnicas regenerativas podrían revolucionar la atención médica humana y sus sistemas de propulsión. Intervino. La ingeniera Zoe Thompson completó su uniforme con un cinturón de herramientas que de alguna manera logró contener lo que parecía la mitad de un taller de máquinas. Su piel oscura contrastaba con el plateado de su uniforme de la Fuerza Espacial y a los 40 años había pasado más tiempo en Zerg que la mayoría de los humanos habían pasado en aviones. Imagina reducir el tiempo de viaje entre colonias en un 70%. No ves presión, Jackson bromeó, solo el futuro de nuestra especie en juego. Si la gente insecto piensa que somos encantadores en lugar de aterradores, la puerta sonó indicando que sus escoltas valarianos habían llegado. Soutime, Olivia dijo enderezando su postura aún más. El lugar es todos recuerden confiados pero respetuosos, curiosos pero no intrusivos, y por el amor de Dios traten de no reír demasiado fuerte o inesperadamente. Aparentemente les hace pensar que estamos teniendo dificultad respiratoria. Jackson respiró profundamente y presionó el botón para abrir la puerta. La puerta se abrió para revelar dos valarianos, sus exoesqueletos un impresionante verde azulado iridiscente que cambiaba de color ligeramente a medida que se movían de pie, casi 7 pies de alto con 3 extremidades articuladas y ojos compuestos que parecen absorber todo a la vez. De inmediato causaron una primera impresión imponente. Saludos, representantes de la Tierra, dijo el más alto, su voz traducida se escucha claramente gracias a la tecnología avanzada incorporada en los auriculares humanos. Soy el oficial Tle asignado para escoltarlos a la ceremonia de bienvenida. Gracias, oficial Tle. Jackson respondió con una reverencia formal, exactamente 45 grados como el manual de protocolo había especificado. Nos sentimos honrados por su hospitalidad y esperamos establecer una relación productiva con la Confederación. La antena de Valaria se movió levemente, una buena señal de acuerdo con sus materiales informativos. Su pronunciación es encomiable, embajador Miller. Nuestro equipo de lingüística ha estado estudiando su idioma diligentemente, respondió Jackson asintiendo con la cabeza hacia Abigail, quien había trabajado hasta el agotamiento durante meses para asegurarse de que al menos pudieran manejar las cortesías básicas. La atención del segundo Valaria se había fijado en Rocket, quien se sentó obedientemente al lado de Thomas. Esta es una de las especies de compañía mencionadas en su informe. Sí, dijo Thomas, dando un paso adelante con un gesto respetuoso. Este es Rocket, es un animal de asistencia especialmente entrenado que me ayuda con diversas tareas. Eso fue exagerar un poco la verdad, mientras que Rocket había comenzado como un perro de servicio para la ansiedad leve de Thomas. Ahora era más una mascota querida que ocasionalmente recordaba su entrenamiento cuando las golosinas estaban visiblemente disponibles. Fascinante, dijo el Valaria, sus ojos compuestos aparentemente catalogan cada detalle del perro, muestra una notable moderación para una especie depredadora que tiene varios miles de años de crianza y entrenamiento selectivos. Thomas explicó con un dejo de orgullo que los perros evolucionaron junto con los humanos en una relación simbiótica. Probablemente sean la especie no humana más exitosa en nuestro planeta debido a eso. El valariano intercambió una mirada que los humanos no pudieron interpretar. Si nos siguen, dijo el oficial TCHT, haciendo un gesto con un apéndice superior. El capitán y los representantes diplomáticos esperan su llegada mientras avanzaban por el reluciente corredor. Su arquitectura está claramente diseñada para seres con proporciones y patrones de movimiento diferentes a los humanos. Jackson se encontró maravillándose de lo rápido que lo extraordinario se volvió ordinario hace solo 3 décadas. La humanidad todavía había estado debatiendo si existía vida alienígena inteligente. Ahora, aquí estaban, caminando por el pasillo de una nave espacial alienígena a punto de unirse a una coalición de especies que abarcaba una parte significativa de la galaxia. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, preguntó el oficial embajador Tle mientras caminaban. Por supuesto, nuestra investigación indica que los humanos requieren un estado llamado sueño durante el cual se vuelve inconsciente y experimenta imágenes mentales involuntarias.
Este Jackson preciso sonrió. Cada primer contacto parecía involucrar esta pregunta en particular. Sí, eso es correcto. Llamamos a las imágenes mentales sueños, y esto es placentero. A veces los sueños pueden ser placenteros, neutrales o perturbadores. No los controlamos completamente, aunque algunas personas pueden lograr una dirección limitada del contenido del sueño a través de la práctica. El aparato respiratorio Utaran hizo un sonido de clic que sus traductores no convirtieron. Notable, nuestra especie entra en estados regenerativos periódicos, pero permanecemos completamente conscientes y en control de nuestras funciones cognitivas a lo largo de nunca tener que dormir. Suena eficiente. Olivia Comentó. Aunque extrañaría soñar, que extrañaría dormir hasta tarde los domingos. Thomas murmuró ganándose un sutil codazo de Abigail. Encontramos que la comodidad de su especie con la inconsciencia periódica es valiente. Oficial, le dijo, después de un momento de consideración, entregar voluntariamente la conciencia en un universo lleno de amenazas potenciales. Habla de una confianza excepcional en sus medidas de seguridad o una notable indiferencia al peligro. Jackson reprimió una sonrisa. Supongo que nunca hemos pensado en dormir como un acto de coraje. Es simplemente una necesidad biológica para nosotros. Muchas cosas que su especie considera las necesidades son bastante novedosas para la Confederación. El segundo Valarian comentó su requisito de consumo externo de agua, su necesidad de vínculo social en su eliminación periódica de desechos corporales. Tal vez deberíamos centrarnos en nuestros puntos en común por ahora. Jackson intervino suavemente, notando las expresiones ligeramente horrorizadas en los rostros de algunos de los miembros de su equipo. Todos somos seres sensibles que buscan comprender el universo y mejorar nuestro lugar dentro de él. Una respuesta diplomática. El embajador oficial le respondió, sus mandíbulas haciendo clic en lo que podría haber sido agradecimiento. El capitán lo encontrará interesante. Conversadores llegaron a un gran conjunto de puertas que se abrieron silenciosamente mientras se acercaban. Se acercaron más allá. Había una espaciosa cámara dominada por una mesa circular. A su alrededor se encontraban varios funcionarios valarianos, sus exoesqueletos mostrando variaciones sutiles en coloración y patrones que probablemente denotaban rango o función. En el centro se encontraba un Utaran cuyo exoesqueleto tenía marcas elaboradas en tonos metálicos. 3 grandes ojos fijos en la delegación humana con una intensidad inconfundible. El embajador Miller y el oficial de la delegación de la Tierra le anunciaron formalmente. El capitán Thils, oficial al mando de la nave diplomática interespecie Convergencia Armónica y representante designado del Alto Consejo de la Confederación Galáctica. Jackson dio un paso adelante y ejecutó otra reverencia perfecta de 45 grados. Capitán Thils, en nombre de la Tierra y toda la humanidad, extendemos nuestra sincera gratitud por esta oportunidad y nuestras esperanzas de una próspera relación mutua. El ojo medio del capitán se entrecerró ligeramente mientras los dos exteriores se agrandaban, una expresión imposible de interpretar sin más contexto. Embajador Miller, la voz traducida del capitán tenía una calidad resonante. Bienvenidos a bordo del Harmonic Convergence. Por favor, únanse a nosotros. Jackson guió a su equipo a sus posiciones designadas en la mesa. No pudo evitar notar cómo los veterinarios seguían mirando a Rocket, quien había mantenido un comportamiento impecable hasta el momento. Pequeñas victorias. Pensó que a veces la diplomacia se reducía a si su perro recordaba sus modales en el momento crítico antes de comenzar los procedimientos formales. El capitán Thiel dijo: entiendo que es una costumbre humana participar en lo que ustedes llaman una pequeña charla para establecer parámetros sociales cómodos. ¿Le resultaría agradable responder algunas preguntas sobre su especie que han generado curiosidad entre nuestra tripulación? Jackson asintió, reconociendo el patrón familiar de estos intercambios iniciales. La cuidadosa danza de la curiosidad enmascarada como una pregunta formal. Sería un honor satisfacer su curiosidad. Capitán. Excellent. Nuestros biólogos xenófobos han estado particularmente intrigados por la relación de su especie con su planeta Arestar. Nuestra investigación sugiere que se expongan intencionalmente a su radiación hasta que su membrana externa cambie de color. Esto es exacto. Thomas apenas logró reprimir un bufido mientras Jackson mantenía su compostura diplomática. La práctica se llama tomar sol o broncearse. Capitán, es cultural más que necesario, aunque una breve exposición al sol ayuda a nuestros cuerpos a producir vitamina D, un nutriente esencial, y esto no causa daño. El Dr. Lee intervino con moderación. Ha sido oficial. La exposición excesiva puede dañar nuestra piel y aumentar los riesgos de cáncer. La mayoría de los humanos son conscientes de estos riesgos y toman precauciones. Fascinant. La antena del capitán se movió.
Se exponen intencionalmente a la radiación que saben que puede eventualmente matarlos con fines estéticos. Cuando lo plantean de esa manera, Zoe murmuró en voz baja. Muchas especies se involucran en comportamientos que equilibran los beneficios a corto plazo con los riesgos a largo plazo. Jackson ofreció diplomáticamente. Estoy seguro de que los archivos de la Confederación contienen numerosos ejemplos de tales compensaciones entre las especies miembros. De hecho, el capitán admitió, aunque pocos de manera tan creativa, acepte el daño potencial en la búsqueda de una alteración estética temporal. Acerca de los perros, preguntó un científico. Ariano. Su exoesqueleto es de un tono más pálido que el de los otros. Nuestro análisis preliminar sugiere que estas criaturas descienden de depredadores ápice, pero ahora cumplen funciones principalmente sociales. ¿Cómo ocurrió esta transformación? Thomas se alegró ante la oportunidad de hablar sobre su tema favorito. Fue un proceso coevolutivo que abarcó miles de años. Los lobos, los ancestros de los perros, inicialmente se formaron relaciones vagamente mutuas con los asentamientos humanos, probablemente a partir de Scavengi. Con el tiempo, los lobos que eran más tolerantes a la presencia humana recibieron beneficios alimentarios que crearon una presión selectiva para la docilidad. Los humanos luego comenzaron a criar intencionalmente para los rasgos deseados. Capacidad de caza, instinto de Ertin, protección y, finalmente, compañerismo. Diseñaron una especie de depredador en un compañero simbiótico. Los científicos. El traductor no pudo captar bien el tono, pero la rápida vibración de sus antenas sugería emoción o incredulidad. No a través de la manipulación genética, al menos no inicialmente, sino a través de la crianza selectiva. Sí, Thomas. Confirmado. Rascarse el cohete detrás de las orejas. Lo notable es que los perros desarrollaron habilidades especializadas para leer las emociones e intenciones humanas. Entienden los gestos de señalar, las expresiones faciales y los tonos vocales de maneras que incluso nuestros parientes primates más cercanos no lo hacen. Los veterinarios intercambiaron miradas que parecían significativas, aunque los humanos no pudieron interpretar su significado. El intrigante capitán Thills finalmente dijo, su relación con estos perros sugiere una capacidad para el pensamiento simbiótico a largo plazo que la Confederación valora. Jackson sintió una pequeña oleada de esperanza. Evaluación positiva. El capitán continuó. Sin embargo, otros aspectos del comportamiento humano presentan preocupaciones nuestras. Observaciones indican que su especie se involucra en conflictos de intereses significativos y disputas territoriales. La Confederación prioriza la coexistencia armoniosa, como todas las especies en evolución tenemos. Nuestros desafíos. Jackson reconoció cuidadosamente, pero nuestra historia muestra una tendencia general hacia una mayor cooperación y una reducción de conflictos. El mismo hecho de que nos presentemos ante ustedes como una delegación planetaria unificada en lugar de naciones en competencia habla de nuestro progreso. Una respuesta diplomática. Embajador. Las mandíbulas del capitán hicieron clic, pero nuestra inteligencia sugiere que su unificación es relativamente reciente y quizás frágil. Olivia se inclinó ligeramente hacia adelante. Con respeto, capitán, ¿hay alguna especie miembro de la Confederación que no experimentó conflictos internos durante su desarrollo? Una onda de chasquidos, posiblemente el equivalente valariano de murmullos transmitidos a través de los alienígenas reunidos. Una observación justa, comandante Blackwell. El capitán admitió la evolución a través de la competencia es de hecho un camino común. La pregunta es si una especie se ha movido lo suficiente más allá de sus orígenes competitivos para funcionar dentro del marco cooperativo de la Confederación. Quizás la mejor evidencia de nuestra capacidad, porque la cooperación radica en nuestra relación con los perros, sugirió Jackson asintiendo con la cabeza hacia Rocket, quien eligió ese momento perfecto para bostezar ampliamente, mostrando una impresionante variedad de dientes antes de volver a colocar la cabeza sobre sus patas. Transformamos nuestra relación con otra especie de competencia a cooperación durante miles de años. Estamos preparados para hacer lo mismo con la Confederación, aunque esperamos que en un cronograma algo acelerado. El cromatógrafo del capitán cambió a través de varios colores antes de establecerse en un azul profundo. Una perspectiva interesante. El embajador, el Consejo de la Confederación lo considerará durante sus deliberaciones. Las formalidades continuaron durante otra hora con preguntas sobre la fisiología humana, las estructuras sociales y las capacidades tecnológicas. La delegación humana respondió cada pregunta con cuidado, tratando de presentar a la humanidad como lo suficientemente interesante como para ser adiciones valiosas a la Confederación, pero lo suficientemente estable como para no ser considerada una amenaza. Cuando concluyó la reunión inicial, el capitán Thills Rose desde su puesto,
hemos preparado alojamiento para su delegación durante su estadía a bordo del Harmonic Emergency. El oficial TCHT lo acompañará a sus aposentos. Mañana comenzaremos las formalidades. Discusiones sobre los términos potenciales de la membresía humana en la Confederación. Gracias. El capitán Jackson respondió con otra reverencia. Esperamos continuar nuestro diálogo. Mientras seguían al oficial TLE desde la cámara, Abigail se inclinó hacia Jackson. Eso salió bien. No pude leer sus expresiones en absoluto. Creo que así que susurró de vuelta. Hicieron preguntas pero no plantearon objeciones en escenarios de primer contacto. La curiosidad sin rechazo inmediato es lo mejor que podemos esperar. Parecían obsesionados con Rocket. Thomas observó mirando a su perro. Tal vez debimos haber traído más perros y menos diplomáticos. Zoe bromeó en voz baja. No me tientes. Jackson murmuró en este punto. Consideraría intercambiar la mitad de nuestra delegación por un cachorro Golden Retriever si pensara que sellaría el trato. Ellos mantienen sus estructuras de soporte internas dentro de sus cuerpos y piensan que somos los extraños. Las mandíbulas del teniente C hicieron clic rápidamente en lo que el capitán Fields había llegado a reconocer como su versión de risa incrédula. Las estructuras internas de calcio son simplemente las al principio de sus peculiaridades, respondió el oficial científico Berks revisando los datos en una pantalla holográfica. Literalmente ingieren las secreciones de otras especies para nutrir a sus crías. ¿Te refieres a la sustancia de la leche? Le preguntó al capitán sus cromatóforos, mostrando un patrón de científicos. Curiosidad hífica. Sí. Capitán, lo extraen de criaturas llamadas vacas, otra especie que han modificado selectivamente para satisfacer sus necesidades. Los oficiales superiores de Valaria se habían reunido en la cámara de evaluación estratégica de la nave. Después de la reunión inicial con los humanos, el protocolo estándar para los escenarios de primer contacto implicaba un análisis exhaustivo antes de proceder a las negociaciones sustanciales. ¿Cuál es la evaluación preliminar de AR del Consejo de Seguridad de la Confederación? Capitán Fields preguntó volviéndose hacia el oficial de inteligencia Mick Mixto. Capitán, el exoesqueleto del oficial de inteligencia vibró levemente cuando accedió a los canales de datos seguros. El desarrollo tecnológico de los humanos ha sido notablemente rápido. Desde el vuelo atmosférico primitivo hasta el viaje más rápido que la luz en menos de 200 ciclos, esta aceleración excede a todas, excepto 3 curvas de desarrollo de especies conocidas que sugieren una adaptabilidad excepcional o una inestabilidad peligrosa. Ofrecida analista estratégico PQA. Precisamente la preocupación de la Confederación Mythic, confirmó. Sin embargo, su proceso de unificación, si bien es reciente, como les notamos, parece mantenerse a pesar de la significativa diversidad cultural. Su capacidad mantener la cohesión a pesar de las diferencias fisiológicas, culturales e ideológicas sustanciales es notable, y las criaturas de compañía que estos perros pidieron al capitán evaluar su importancia. Oficial científico Bert tembló de entusiasmo. Potencialmente reatorio. Capitán, los humanos han logrado establecer una relación simbiótica genuina entre especies a través de la presión selectiva en lugar de la ingeniería genética. Además, lo han hecho con una especie depredadora que de otra manera podría haber sido una amenaza competitiva. Sugiere que esto demuestra su capacidad para las relaciones cooperativas. El ojo medio del capitán entrecerró pensativamente. ¿Puede demostrar algo más significativo? Ver continuó. La capacidad de transformar competidores potenciales en aliados a través del beneficio mutuo en lugar del dominio. Pocas especies logran este nivel de evolución cooperativa sin recurrir a estructuras de mente, colmena o vínculos telepáticos. Sin embargo, continúan consumiendo otras especies. El teniente CLE señaló. Es cierto, pero predominantemente especies que han cultivado específicamente para ese propósito. Ver contrarrestado, y hay un movimiento creciente entre los humanos para reducir o eliminar dicho consumo por razones éticas. Los cromatóforos del capitán Thiel pasaron por patrones contemplativos de verde y azul. La Confederación busca especies que puedan adaptarse a los marcos cooperativos al tiempo que aportan perspectivas únicas. El peculiar equilibrio humano de competencia y cooperación puede ofrecer perspectivas de las que carecen nuestros miembros más orientados colectivamente. También está el asunto de su rango emocional, agregó el director médico J, que había permanecido en silencio. Hasta ahora la mayoría de las especies de la Confederación evolucionaron para moderar las respuestas emocionales a favor de la evaluación lógica. Los humanos parecen aceptar las experiencias emocionales como centrales para su conciencia. Una desventaja seguramente el teniente CLE hizo clic despectivamente. No necesariamente. Los apéndices de alimentación de Che se contrajeron en el equivalente valariano de un ceño pensativo. Su arquitectura emocional parece impulsar la innovación de formas inesperadas. Sus resultados artísticos y creativos a menudo surgen de estados emocionales que otras especies considerarían desventajosos. Usted sugiere que su irracionalidad tiene beneficios. El capitán no pudo evitar el escepticismo de sus armónicos vocales. Considere su música.
El capitán Chill continuó: crean patrones de sonido rítmicos que no cumplen ninguna función práctica obvia, sin embargo, dedican recursos sustanciales a esta actividad. Un análisis preliminar sugiere que estos patrones pueden estimular vías neuronales de manera que mejoren la resolución creativa de problemas. Fascinante si es cierto, Mike lo reconoció, pero ¿compensa esto sus obvias ineficiencias biológicas? Necesitan dormir. Su aparato sensorial es severamente limitado en comparación con muchas especies de la Confederación y su resistencia física no es excepcional, pero han logrado compensarlo mediante aumentos tecnológicos. Berg señaló que su tecnología adaptativa sugiere que son muy conscientes de sus limitaciones y trabajan activamente para superarlas. El capitán Zils absorbió las diversas evaluaciones, sus 3 ojos parpadeando en secuencia, una señal de profunda consideración entre los valarianos. El Consejo de la Confederación requerirá nuestra recomendación formal dentro de 3 ciclos. Continuar con la observación y el análisis. Quiero un enfoque particular en las metodologías de resolución de problemas y su capacidad para adaptarse a marcos sociales desconocidos. Sí, capitán, los oficiales reconocieron al unísono y establecieron un monitoreo continuo de la criatura canina. El capitán agregó: encuentro su relación con los humanos. Esclarecidora, señor. La cabeza del teniente C se inclinó en la expresión valariana de confusión. Los humanos transformaron a un depredador en un compañero a lo largo de generaciones. El capitán Zils explicó que si pueden hacer eso con una especie que una vez los cazó, tal vez puedan. Adaptados a los requisitos de la Confederación. A pesar de sus peculiaridades, mientras los oficiales se dispersaban a sus tareas, el capitán permaneció mirando la pantalla holográfica que mostraba a los humanos en sus habitaciones. Estaban enfrascados en una animada discusión. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal cambiaban rápidamente de maneras que su especie encontraba caóticas y difíciles de interpretar, pero había un patrón en sus interacciones, una extraña armonía dentro del aparente desorden. De hecho, muy peculiar, murmuró para sí mismo: duermen, sueñan, ríen, lloran y de alguna manera han llegado a las estrellas. Definitivamente todavía nos están mirando. Thomas dijo en voz baja mientras pretendía examinar una de las frutas alienígenas proporcionadas en sus habitaciones. He visto al menos 3 tipos diferentes de dispositivos de monitoreo desde que llegamos. Por supuesto que lo son. Jackson respondió, manteniendo una expresión agradable mientras se servía un vaso de agua. Protocolo estándar. Hacemos lo mismo. Simplemente actúa con naturalidad. Define natural cuando te observan insectos alienígenas gigantes. Zoe murmuró mientras jugueteaba con un pequeño dispositivo. Había traído. Debería rascarme detrás de la oreja con el pie para parecer más comprensible, dijo Olivia, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. La reunión fue bien, considerando todo, parecían genuinamente curiosos en lugar de desconfiados. Esa parte sobre tomar el sol como exposición a la radiación para la belleza no tenía precio. Thomas rió entre dientes, nos hace sonar completamente locos. La mayoría de las especies considerarían que la exposición intencional a los rayos UV es para la producción de melanina. Un cálculo de riesgo peculiar. El Dr. Lee señaló que, justo cuando encontramos que su proceso de muda es inquietantemente derrochador, Dios, imagínese mudar toda su piel de una vez. Zoe se estremeció dramáticamente. Concéntrese, por favor, dijo Jackson, gesticulando sutilmente hacia el techo para recordarles la evaluación inicial de monitoreo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades desde su perspectiva? Abigail dejó su tableta. Lingüísticamente somos adaptables. Parecían impresionados de que hayamos avanzado con sus patrones de comunicación. Eso es positivo. Tecnológicamente estamos atrasados, pero nos estamos poniendo al día rápidamente. Zoe agregó que sus sistemas de propulsión y energía están aproximadamente 2 siglos por delante de los nuestros, pero nuestros enfoques computacionales son lo suficientemente novedosos como para ser interesantes. Capté el equivalente de su ingeniero a levantar las cejas cuando mencioné nuestros experimentos de entrelazamiento cuántico biológicamente. Somos extraños para ellos, dijo Marcus con desapego clínico. Nuestro endoesqueleto, nuestros requerimientos de sueño, nuestras expresiones emocionales, todo les parece extraño, obviamente, pero no necesariamente negativo. Más bien curiosamente primitivo con ocasionales ventajas inesperadas, como nuestra integración sensorial, que en realidad es más sofisticada que la de ellos en algunos aspectos. Marcus explicó que procesan más puntos de datos individuales, pero nuestros cerebros crean interpretaciones holísticas más cohesivas.
Es calidad versus cantidad de percepción y Rocket definitivamente fue un éxito. Thomas agregó rascándose las orejas de su perro. Su fascinación por nuestra relación con los perros podría ser nuestra arma secreta. No lo exageremos. Jackson advirtió, pero sí, nuestra coevolución histórica con otras especies de la Tierra demuestra nuestra capacidad para relaciones mutuamente beneficiosas, lo que se alinea con los valores de la Confederación. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia para mañana?, preguntó Olivia, comprobando sutilmente que su arma de mano todavía estaba segura en su funda ceremonial, un hábito que Jackson ha dejado de usar desde hace mucho tiempo. Tratando de romper su honestidad con énfasis estratégico, Jackson dijo que después de un momento de consideración, reconocemos nuestra historia de conflicto, pero resaltamos nuestra trayectoria hacia la cooperación, somos francos sobre nuestras limitaciones tecnológicas, pero mostramos nuestra curva de adaptación rápida y enfatizamos nuestras perspectivas únicas y enfoques de resolución de problemas. El valor de la diversidad es una piedra angular de la filosofía de la Confederación. Según nuestras reuniones informativas, y si preguntan sobre el aspecto menos halagador de la historia humana, Abigail preguntó en voz baja. La expresión de Jackson se volvió más seria. No mentimos, su inteligencia es indudablemente completa. Reconocemos. Nuestros errores enfatizan nuestra capacidad de crecimiento moral y demuestran cómo hemos institucionalizado principios éticos en nuestras estructuras de gobierno. Thomas se dejó caer dramáticamente en una de las plataformas de asientos alienígenas, que ajustó sus contornos a su cuerpo de una manera que lo hizo saltar ligeramente, así que solo tenemos que convencer a los alienígenas insectoides altamente avanzados de que la especie que pasó de lanzar lanzas a dividir átomos en el parpadeo del tiempo cósmico mientras librando simultáneamente guerras por los recursos, ideología y territorio, está totalmente listo para jugar bien en la caja de arena galáctica. Más o menos, Jackson asintió con la cabeza con una sonrisa sin presión. Equipado. Cohete, tal vez sintiendo la tensión en la habitación, se puso de pie e hizo un circuito de los miembros del equipo deteniéndose en cada uno por un breve momento de conexión, una cabeza colocada sobre una rodilla, un suave empujón de la mano, la simple comodidad del tacto. Ya sabes, Abigail, dijo rascando detrás de las orejas del perro cuando llegó a Suma. Ibe Thomas tiene razón en que el cohete es nuestra arma secreta. Miren con qué naturalidad nos brinda apoyo emocional a todos sin que nadie tenga que pedirlo. 12.000 años de coevolución en acción. Marcus asintió. Se han vuelto exquisitamente sintonizados con los estados emocionales humanos, lo que claramente los valarianos encuentran fascinante. Jackson reflexionó. La relación entre humanos y perros demuestra algo. Valoran la transformación de la competencia en cooperación a través del beneficio mutuo en lugar de la dominación, así que nuestra estrategia es ser más como los perros. Thomas bromeó, pero había un trasfondo reflexivo en su voz. No exactamente. Jackson respondió, pero hay algo allí. Mostramos nuestra capacidad para formar vínculos genuinos a través de las diferencias. Ya sea entre humanos de diferentes culturas o entre especies, esa adaptabilidad podría ser nuestro rasgo más valioso. Desde su perspectiva, perros y humanos contra el universo. Zoe sonrió. Puedo pensar en peores calcomanías para el parachoques. 3 días de intensas negociaciones siguieron. La delegación humana presentó el caso de la Tierra a favor de la membresía en la Confederación, reconociendo sus limitaciones y enfatizando su potencial. Contribuciones que compartieron registros históricos, logros científicos, resultados culturales y detallaron sus estructuras de gobierno. Respondieron innumerables preguntas sobre biología humana, psicología y sistemas sociales. A menudo se encontraban a sí mismos explicando conceptos que nunca antes habían necesitado articular. El cuarto día, el capitán Thiel los convocó a la cámara central. El embajador Miller, el capitán, comenzó formalmente. Su exoesqueleto brillaba bajo la iluminación de la cámara. El Consejo de la Confederación revisó nuestras evaluaciones y las presentaciones de su delegación. Jackson mantuvo una expresión neutral, aunque su ritmo cardíaco se aceleró a su lado, podía sentir al resto del equipo igualmente tenso con anticipación. Su especie presenta un caso único. El capitán ZX continuó, usted es simultáneamente menos avanzado que muchos miembros de la Confederación en ciertas tecnologías, pero notablemente sofisticado en otras. Sus estructuras sociales contienen elementos competitivos preocupantes y marcos cooperativos impresionantes. Usted es, según los estándares de la Confederation, impredecible. Thomas se movió ligeramente y Jackson prácticamente pudo sentirlo refrenando un comentario sarcástico. Sin embargo, el ojo medio del capitán se fijó directamente en Jackson.
Confederación no se formó para especies que son idénticas, pero para aquellos que pueden contribuir con perspectivas distintas. Mientras se comprometen con los principios comunes de beneficio mutuo y coexistencia pacífica, los cromatóforos del capitán cambiaron a un color que los humanos no habían visto antes, un oro profundo y resonante que parecía latir levemente después de una considerable deliberación. El Consejo ha aprobado la membresía provisional de la humanidad en la Confederación Galáctica. Una onda de tensión aliviada pasó por la delegación humana, aunque mantuvieron su compostura como lo exigía el protocolo. Gracias, dijo el capitán Jackson, su voz firme, a pesar de la magnitud del momento. La humanidad se siente honrada por esta decisión y comprometida a cumplir con nuestras responsabilidades como miembros de la Confederación. Habrá un periodo de ajuste. El capitán Thills notó que las mandíbulas hacían clic. Programas de intercambio cultural, protocolos de estandarización tecnológica, procesos de armonización legal, todo implementarse durante los próximos 50 ciclos. Entendemos y aceptamos estos términos. Jackson asintió. Un asunto final. El capitán agregó, sus tres ojos moviéndose para enfocarse en Rocket, que se había comportado impecablemente durante todo el procedimiento. El Consejo estaba particularmente impresionado por su relación de especie con sus animales de compañía. Como un gesto de intercambio cultural, solicitamos permiso para establecer un pequeño equipo de observación para estudiar esta dinámica interespecies más de cerca. Jackson parpadeó sorprendido. ¿Quiere estudiar a los perros y sus interacciones con los humanos? Sí. Los procesos evolutivos y sociales que transformaron una relación competitiva en una simbiótica pueden ofrecer información valiosa para la misión en curso de la Confederación de fomentar la cooperación entre diversas especies. Thomas estaba sonriendo ahora sin poder contenerse. Entonces está diciendo que después de todos nuestros logros tecnológicos, creaciones artísticas y descubrimientos científicos, lo que realmente lo impresionó fue que las mandíbulas del capitán se movieron en lo que los humanos habían llegado a reconocer como el equivalente valariano de una consideración reflexiva? Sus logros son realmente notables, Dr. Williams. Pero en última instancia son resultados esperados de cualquier especie tecnológica sensible. Lo que es verdaderamente notable, lo que hace que los humanos sean genuinamente únicos entre las civilizaciones espaciales conocidas, es su capacidad para forjar vínculos emocionales profundos con una especie completamente diferente y transformar esa relación de depredador-presa dinámica al cuidado mutuo y la cooperación. Thomas le dio a Rocket un orgulloso rasguño detrás de las orejas. En esencia, el capitán continuó, el aspecto más intrigante de la humanidad no es su tecnología o incluso su adaptación. Es una habilidad, pero su peculiar arquitectura emocional que permite la empatía entre especies sin capacidades telepáticas. Este rasgo es raro y potencialmente valioso para la comunidad más amplia de la Confederation. Nunca pensé que diría esto, susurró Zoe lo suficientemente alto para que los humanos lo escucharan, pero podemos deber nuestra aceptación en la sociedad galáctica a la extraña obsesión de la humanidad con los animales lindos, así que el hecho de que pensemos que somos los normales, ¿eso es lo que nos hace valiosos?, preguntó Thomas, incapaz de resistirse a la pregunta filosófica. Precisamente, el Dr. Williams, los cromatóforos del capitán parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Cada especie en la Confederación cree que es el estándar con el que se debe medir a los demás. Es solo al aceptar la realidad de que no existe una única normalidad que la cooperación genuina se vuelve posible. Los apéndices de alimentación del capitán Thiel se organizaron en lo que los humanos reconocieron como su postura formal. Bienvenidos a la Confederación Galáctica. Representantes de la Tierra. Encontrarán que es una comunidad de la profundamente anormal, cada uno aportando sus peculiaridades únicas a nuestros esfuerzos compartidos como procedimientos formales concluidos, y los humanos se reunieron para comenzar el complejo proceso de integrar la Tierra a la Confederación. Thomas se arrodilló junto a Rocket. Escucha a ese chico, resulta que lo más impresionante de los humanos es que descubrimos cómo ser amigos tuyos, alborotó el pelaje del perro con cariño. ¿Quién es un buen arma secreta de diplomacia interestelar? Eres Rocket, despreocupado por la política galáctica, pero profundamente en sintonía con la felicidad en la voz de su humano, meneó su cola con entusiasmo desde el otro lado de la cámara. El RS del capitán observó la interacción con los tres ojos. Fascinante, murmuró al teniente CLE, se comunican con la criatura compañera como si comprendiera completamente su idioma a pesar de saber que no lo hace. CLE respondió, proyectando sus propias características en otra especie. Tal vez los cromatóforos del capitán se movieron pensativamente, o tal vez reconocen algo que el resto de nosotros hemos pasado por alto. Eso es lo que no entendíamos. Trasciende la comunicación convencional. Mientras los humanos celebraban con su característica
Expresividad emocional, lo que los Utaran habían llegado a reconocer como su versión de la alegría Rocket, se movía entre ellos aparentemente, participando y mejorando su felicidad. ¿Sabes qué es realmente irónico? El teniente capitán observó. ¿Qué es eso? Señor, los humanos creen que su capacidad para la tecnología, el lenguaje o el pensamiento abstracto los hace excepcionales. Pero lo que realmente los distingue es algo mucho más simple: su capacidad de preocuparse profundamente por seres fundamentalmente diferentes a ellos. Las mandíbulas del capitán se movieron en lo que los humanos habían llegado a reconocer como el equivalente valariano de una consideración reflexiva. Sus logros son de hecho notables, Dr. Williams, pero en última instancia son resultados esperados de cualquier especie tecnológica sensible. Lo que es realmente notable, lo que hace a los humanos genuinamente únicos entre las civilizaciones espaciales conocidas, es su capacidad de forjar profundos vínculos emocionales con una especie completamente diferente y transformar esa relación de la dinámica de depredador-presa al cuidado mutuo y la cooperación. Thomas le dio a Rocket un orgulloso rasguño detrás de las orejas. En esencia, el capitán continuó: lo más intrigante. El aspecto de la humanidad no es su tecnología o incluso su adaptabilidad, sino su peculiar arquitectura emocional, que permite la empatía entre especies sin capacidades telepáticas. Este rasgo es raro y potencialmente valioso para la comunidad de la Federación Confederada más amplia. Nunca pensé que diría esto. Zoe susurró lo suficientemente alto para que los humanos lo escucharan, pero es posible que debamos nuestra aceptación en la sociedad galáctica a la extraña obsesión de la humanidad con los animales lindos, así que el hecho de que pensemos que somos los normales es lo que nos hace valiosos. Preguntó Thomas sin poder resistir la pregunta filosófica. Precisamente, LDR. Williams, los cromatóforos del capitán parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Cada especie en la Confederación cree que es el estándar con el que se debe medir a los demás. Es solo al aceptar la realidad de que no hay una única normalidad que la cooperación genuina se vuelve posible. Los apéndices de alimentación del capitán Thiel se organizaron en lo que los humanos reconocieron como su postura formal. Bienvenidos a la Confederation Galactica. Representantes de la Tierra, lo encontrarán. Una comunidad de profundamente anormales, cada uno de los cuales contribuye con sus peculiaridades únicas a nuestros esfuerzos compartidos, mientras los procedimientos formales concluyeron y los humanos se reunieron para comenzar el complejo proceso de integrar la Tierra a la Confederación. Thomas se arrodilló junto a Rocket. Escucha a ese chico, resulta que lo más impresionante de los humanos es que descubrimos cómo ser amigos tuyos, alborotó el pelaje del perro. Con cariño, ¿quién es un buen arma secreta de la diplomacia interestelar? Rocket no se preocupa por la política galáctica, pero está profundamente en sintonía con la felicidad en su. La voz del humano meneó su cola con entusiasmo desde el otro lado de la cámara. El capitán Rills observó la interacción con los tres ojos fascinantes, le murmuró al teniente CLE. Se comunican con la criatura compañera como si comprendiera completamente su lenguaje a pesar de saberlo. No antropomorfización. CLE respondió proyectando sus propias características en otra especie. Tal vez los cromatóforos del capitán se movieron pensativamente o tal vez reconocieron algo que el resto de nosotros hemos pasado por alto. Esa comprensión trasciende la comunicación convencional. Mientras los humanos celebraban con su característica expresión emocional, expresaban lo que el valariano había llegado a reconocer. Mientras su versión del cohete Joy se movía entre ellos, aparentemente participaba y mejoraba su felicidad. ¿Sabes qué es realmente irónico? Teniente. El capitán observó. ¿Qué es eso, señor? Los humanos creen que su capacidad para la tecnología, el lenguaje o el pensamiento abstracto los hace excepcionales, pero lo que realmente los distingue es algo mucho más simple. Su capacidad para preocuparse profundamente por seres fundamentalmente diferentes a ellos no es un rasgo que uno esperaría que fuera una ventaja evolutiva. Le he notado, y sin embargo aquí están. El capitán chasqueó sus mandíbulas en un gesto de profunda contemplación. Tal vez esa sea la lección más valiosa que traen a la Confederación, que las mayores innovaciones del universo a veces surgen de lo que parece, según todos los estándares lógicos, ser hermoso. Irracionalidad en la celebración. Jackson captó la mirada del capitán y levantó su copa en un gesto humano de reconocimiento y respeto. Después de un momento de consideración, el capitán Thiels levantó su vaso de nutrientes en respuesta. La Confederación se había vuelto un poco más peculiar y tal vez, aunque el tiempo lo diría, un poco más completo. El final